Hola, somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Hoy les hablaremos de los ciclones, que es un equipo utilizado en el control de contaminantes generados en la industria. El equipo está conformado por Alba Vera Diego Santillán Diana y Velázquez Cristian. Como se había comentado, vamos a hablar sobre los ciclones. Los ciclones se definen como una cámara de sedimentación donde la aceleración gravitacional se sustituye con la aceleración centrífuga. Esta va a provocar que se remueva el material particulado de la corriente gaseosa. Para que este material se remueva, se basa en el principio de impactación inercial, generando una fuerza centrífuga. Como se observa, el ciclón está conformado por la parte donde sale el aire limpio, en la parte donde entra el aire contaminado, el, el cuerpo del ciclón, la sección cónica y por donde donde se va a estar saliendo las partículas suspendidas que van a estar sucias. Fundamento. El aumento de la velocidad de entrada al ciclón implicaría un aumento de la fuerza centrífuga y por lo tanto un aumento de la eficiencia. Sin embargo, velocidades de entrada muy altas generan la resuspensión de material particulado de las paredes internas del ciclón, lo cual disminuye la eficiencia del ciclón. Adicionalmente, aumentar la velocidad de entrada implica mayor consumo de energía. El gas entra en la cámara superior tangencialmente y desciende en espirales hasta el ápice de la sección cónica. Luego asciende en un segundo espiral con diámetro más pequeño y sale por la parte superior a través de un ducto vertical centrado. Los sólidos se mueven radialmente hacia las paredes, se deslizan por las paredes y son recogidos en la parte inferior. Ahora les mencionaremos algunos datos típicos, los cuales nos permitirán conocer más sobre los ciclones. El tamaño de la partícula. Como se sabe, las industrias son una de las muchas fuentes fijas que generan los contaminantes criterio, como lo son el material particulado, el ozono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Ahora bien, las características de los ciclones les permiten retener partículas con diámetros mayores a 10 micrómetros, por lo que los contaminantes que pueden ser separados son las partículas PM10 en su mayoría. Por lo general, el diseño del ciclón está determinado por una limitación específica de caída de presión, en lugar de cumplir con alguna eficiencia de control específica. Hay tres tipos de ciclones: los ciclones convencionales, de alta eficiencia y de alta capacidad. Los ciclones convencionales suelen separar en su mayoría a las partículas suspendidas totales, que son un diámetro de hasta 100 micras. La retienen de un 70 a un 90%. Los de alta eficiencia tienen una caída mayor de presión y estas tienen una mejor eficiencia para partículas PM10, que va de un 60 a un 95%, y los de alta capacidad, que están garantizados para remover partículas mayores a 20 micras. Aunque cierto grado, aunque podemos ver en la imagen que hay un cierto grado en que ocurre recolección de partículas PM2.5, pero como lo podemos ver, la eficiencia es muy baja.
Otro dato típico es la temperatura de trabajo. Esa temperatura va a estar dada hacia el gas de entrada, que va a estar limitado únicamente por los materiales de construcción de los ciclos, ya que dependiendo la función que se vaya a cumplir va a ser la temperatura dada para su funcionamiento. Y en algunos casos ha sido operada a temperaturas tan altas como 540 grados Celsius. Para tener una mayor eficiencia en el uso de los ciclones es importante considerar el factor de la separación. Este factor es el coeficiente de la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza de gravedad que va a estar involucrada dentro del ciclón. Esta va a depender de factores como el radio del ciclón en la entrada y en la salida, la masa de la partícula que se va a ingresar al ciclón, la velocidad tangencial con la que se va a estar moviendo y la gravedad. Las partículas sólidas que entran al ciclón son aceleradas radialmente, pero la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante. Esto se debe a la variación del radio y también a que la velocidad tangencial en el vórtice varía con el mismo y con la distancia también por debajo de la entrada. Por esa razón, el cálculo de la trayectoria de las partículas que entran en un ciclón es muy complejo, por lo que la eficacia de un ciclón se determina por medio de correlaciones empíricas. Siguiendo con los datos típicos de los ciclones, encontramos el caudal que debe de manejar y tratar para la carga de contaminantes, sabiendo que el caudal es la cantidad del fluido que circula a través de una sección del ducto de nuestro ciclón por la unidad de tiempo. Esta se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por el total del área dada del ciclón en la unidad del tiempo. Dicho esto, dentro del funcionamiento para la carga de contaminantes, las cargas típicas del contaminante en el gas aproximadamente van desde los 2.3 a los 230 gramos por metro cúbico a condiciones estándar, que esto es de 1.0 a 100 gramos por pie cúbico a condiciones estándar. En aplicaciones especializadas, dado el tipo de funcionamiento que se le vaya a dar al ciclón, ya sea para algún tipo de industria o el gas que se vaya a tratar, las cargas pueden ser tan altas como 16.000 gramos por metro cúbico o tan bajas como 1 gramo por metro cúbico. Ahora bien, en la siguiente gráfica podemos observar eficiencia de recolección contra el diámetro de la partícula. En esta gráfica se muestran comportamientos de 3 ciclones donde las dimensiones son similares, lo único que va a cambiar es el diámetro del ciclón. Por lo tanto, podemos ver que en un ciclón de 70 pulgadas de diámetro hay una menor eficiencia en lugar de si tenemos un ciclón de 14 pulgadas que tiene una mejor eficiencia. Por lo tanto, podemos decir que un ciclón de mayor diámetro tiene un factor de separación menor para la misma velocidad de fluido que un ciclón de menor diámetro. Para los tipos de gases que controlan estos equipos, se puede decir que generalmente en algunos procesos industriales existen reacciones de combustión, las cuales generan gases altamente contaminantes a la atmósfera, y en acompañamiento de estos se encuentra material particulado. Generalmente se le abrevia como MP, de 2.5 y 10 micras. Los tipos de gases que controlan estos equipos son productos derivados de la combustión incompleta, los cuales se conforman por hidrocarburos, además de el monóxido de carbono, CO, partículas combustibles, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, principalmente. Dentro de las ventajas del uso y aplicación de ciclones, encontramos el bajo costo de inversión. Esto se debe a que si se mantiene en óptimo estado de trabajo el equipo y si se da su mantenimiento adecuado, el equipo nos puede llegar a durar mucho tiempo y pues no implica un gasto. Por eso mismo el costo del mantenimiento es bajo, además de que no tiene partes móviles.
lo que hace que su limpieza sea más rápida y no amerite más equipos para su limpieza. Permite la separación en condiciones drásticas de temperatura y presión. La caída de presión es constante y puede ser construido de varios materiales como cerámica, aleaciones, aceros, hierro fundido, aluminio y plásticos. Esto va a depender del equipo y material a tratar y si las características fisicoquímicas del gas a tratar puedan reaccionar directamente con alguno de estos tipos de material. Y puede separar tanto partículas sólidas como líquidas. A veces puede llegar a ser ambas. Esto va a depender del diseño propio del ciclón. Las desventajas. Por ejemplo, si decidimos incorporar un ciclón de alta eficiencia en lugar de uno convencional, el de alta eficiencia necesita de una mayor caída de presión, lo que representa un incremento en el consumo de energía y por lo tanto un aumento en el costo. También la eficiencia en la recolección de las partículas PM2.5, ya que vimos que las recolecta en menor proporción comparadas con las PM10. Y por último, debido a que se necesita de la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga, no se pueden manejar materiales pegajosos y aglomerantes. Derivado de que la eficiencia de un ciclón dependerá en gran medida de su propósito, la carga de gases y diseño, se puede decir que para que exista una mayor eficiencia en el ciclón, en general se deben de considerar 6 aspectos. Número 1. El tamaño de partícula y o su densidad de esta. Número 2. La velocidad de la carga de gases al conducto de entrada. Número 3. El número de revoluciones del gas en el ciclón. Número 4. La proporción del diámetro del cuerpo del ciclón hacia el conducto de salida del gas. Número 5. La carga de polvo que entra al ciclón. Y 6. El pulimento de la superficie de la pared interior del ciclón. ¿Qué le da una menor eficiencia al ciclón? El aumento en la viscosidad y densidad del gas, ya que pueden obstruir el paso del gas, y también alguna modificación al aumentar alguna dimensión en el ciclón, ya sea en el diámetro del cuerpo, en el diámetro de salida del gas, en el área del ducto de entrada del gas o en el escape de aire en el ducto de salida del polvo. Para poder determinar una buena calidad del aire, debemos de conocer las características de la corriente de emisión que se están dando para poder hacer las prevenciones adecuadas. Estas características se van a dar por el flujo de aire, ya que las velocidades típicas del flujo del gas para unidades de un solo ciclón son de 0.5 a 12 metros cúbicos por segundo a condiciones estándares. Los flujos en la parte alta de este rango y mayores, hasta aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo, utilizan ciclones múltiples en paralelo. Hay unidades de un solo ciclón que se emplean en aplicaciones especializadas, las cuales tienen flujos desde 0.005 metros cúbicos por segundo hasta 30 metros cúbicos por segundo, aproximadamente. Estas condiciones especializadas se van a dar dependiendo el gas que se esté dando a analizar y las partes o el tamaño del ciclón. Los ciclones tienen ciertas funciones y estas funciones dependen también de los procesos en donde se utilizan. Se puede decir al respecto que principalmente se usan en actividades de control de emisiones de gases a la atmósfera. Sin embargo, su aplicación también se ve reflejada en la recuperación y reciclado de productos alimenticios
y materiales de procesos considerados como subproductos en un proceso industrial, como por ejemplo los catalizadores. En la industria química y de alimentos es utilizada después de operaciones como el secado por aspersión, trituración, molienda y calcinación. También en la industria química y en la industria de materiales sirve para obtener materiales que puedan ser reutilizados o rentables. Otra de las grandes aplicaciones sobre los ciclones es en la industria de metales ferrosos y no ferrosos, ya que en ella se utilizan con frecuencia como primera etapa en el control de las emisiones del material particulado, porque como éstas se encuentran en conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, como el hollín de diésel, polvo de vías, el polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos productivos, se aplican directamente para las plantas sinter, roaster y kilns. La Environmental Protection Agency, EPA, o mejor aún en español, la Agencia de Protección Ambiental como organismo normativo de los Estados Unidos, emite la hoja de datos de esta tecnología para el control de contaminantes, donde en resumen mencionan que los ciclones son un control de contaminación del aire o también considerados como pre-limpiadores, los cuales logran reducir la carga de entrada de materia particulada a otros dispositivos o equipos finales de captura. Por otro lado, a esta tecnología también se les conoce como ciclones colectores, ciclones separadores, separadores centrífugos o separadores inerciales, y que existen conformaciones o arreglos de pequeños ciclones en paralelo y se conoce como ciclón de tubos múltiples, multiciclón o multiclón. Otras consideraciones sobre los ciclones es que, por ejemplo, si se requiere que se trate un mayor volumen del gas, hay ciclones múltiples, en paralelo o en serie, que aunque resultan ser más costosos por la caída de presión, se ha reportado en algunos casos que estos multiciclones han alcanzado eficiencias de recolección de un 80 a un 95% en partículas de 5 micrómetros. Se necesita de un buen diseño en los ciclones para que nos permita tener un equilibrio entre la eficiencia de colección y la caída de presión. ¿Por qué decimos que los ciclones nos permiten recolectar materiales rentables? Por ejemplo, en el trabajo de la madera, el aire que es producido contiene partículas de madera y acerrín. Entonces el ciclo nos permite recolectarlos para que estos sean reutilizados o de lo contrario sean vendidos. También en la industria de metales, en la de plásticos, en la fusión de materiales metálicos, así como en la combustión de materiales sólidos como serían refinerías y cementeras. Como lo habíamos mencionado, los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar la mayor remoción en las partículas pequeñas que en comparación a los ciclones convencionales, por lo cual estos ciclones de alta eficiencia son los altamente recomendados para implementarlos en los procesos industriales de la captura de gases. Tal es el caso de la empresa Recyclone System, que con el fin de maximizar la eficiencia implementó un nuevo sistema de recirculación en los ciclones, donde la parte de la corriente que sale del proceso se reincorpora de nuevo para volver a fluir y así las partículas que no pudieron ser removidas en su totalidad del gas lo puedan llegar a hacer. Esto hace que sea con una mayor eficiencia y un poco más económico el proceso.